gracia sois salvos por medio de la fe. Y es muy bonito porque el versículo sigue diciendo, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. Yo quisiera que de pronto allí pudiéramos interactuar algunos por el chat, porque sé que todos hemos recibido gracia. Sí, todos somos producto de la gracia de Dios, pero también hemos recibido gracia de otras personas, hemos recibido cosas que no merecíamos. Entonces, no sé si de pronto a tu mente viene algún pensamiento, algún recuerdo de algo que has recibido de parte de tu pareja, de parte de tu hijo, de parte, no sé, de tu pastor, de las personas con las que normalmente estamos interactuando. ¿Sí? Entonces vamos ahí a escribir en el chat y vamos ahí pues moviéndonos un poquito. Mientras vamos trabajando este tema, entonces es importante entonces entender que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Podríamos decir entonces que la gracia es el amor divino que se da gratuitamente a quienes no lo merecen. Y por eso citaba Efesios 2, el versículo 8, que vuelvo y lo repito, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Entonces, la gracia es el amor divino que se da gratuitamente a quienes no lo merecen, ni siquiera podemos ganarlo. ¿Sí? El amor, la gracia es el amor divino que se da gratuitamente a quienes no lo merecen, y ni siquiera podemos ganarlo. Entonces, pensar en la gracia es algo que nos llena de gratitud, que nos llena de alegría, porque es pensar en Dios. Dios es un Dios de gracia. Pablo en las cartas que escribe siempre está hablando de la gracia de Dios. Pero es muy importante identificar algunas cositas. Podríamos iniciar diciendo que la gracia es indispensable. ¿Sí? La gracia es indispensable. ¿Por qué creemos que la gracia es indispensable? Porque cuando vamos a la carta de los Efesios, el capítulo 2, el versículo 1, Pablo da un diagnóstico muy honesto, un diagnóstico bastante honesto. A veces es un poquito difícil de digerir, porque antes de que la gracia llegue a nosotros, Pablo está escribiendo allí en el capítulo 1 que nosotros estamos muertos en delitos y en pecados. Y es importante entender entonces que el diagnóstico que Pablo nos está haciendo aquí, y digo Pablo, pero en realidad es Dios el que está dando ese diagnóstico de nosotros, y por eso es importante entender que la gracia es indispensable porque estábamos muertos, o sea, no estábamos heridos ni enfermos, sino completamente muertos, sin vida espiritual. Esto, estuvimos hablando hace poquito del pecado, creo que citamos también en esa devocional donde hablamos del pecado, Génesis capítulo 2 y capítulo 3, que es donde el hombre pierde su vida espiritual o pierde su comunión con Dios en el momento en que desobedece al mandamiento de Dios. Entonces es bien importante entender que no estamos heridos ni enfermos, sino completamente muertos y sin vida espiritual. No podemos ayudarnos. Si estamos muertos, los muertos eh, no pueden recibir ningún estímulo, no responden a ningún estímulo. Entonces, nosotros ni siquiera podemos ayudar a Dios. Y aquí es donde la gracia toma más valor, porque no aportamos nada a nuestra salvación, sino que la gracia o Dios nos da una vida, nos da resurrección. O sea que la gracia no es una asistencia, sino que la gracia lo que hace en nuestra vida es que nos da resurrección divina. Dios nos da vida donde no había vida. Es una resurrección, no una recuperación. Entonces es bien importante entender esto, que la gracia es indispensable. Sí, la gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es algo hermoso en lo que podemos meditar, pero es importante entender que esa gracia es indispensable porque nosotros estábamos muertos, como dice Efesios capítulo 2 el versículo 1, pero que también luego Pablo está hablando de que en el versículo 4 está diciendo, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, y añade,
por gracia somos salvos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a la diapositiva 2, donde vamos a encontrar algo bien hermoso, porque la gracia es radicalmente costosa. Sí, no podemos pensar que la gracia es un perdón barato. Y perdónenme de pronto la expresión, de pronto puede sonar un poquito duro, pero la gracia no minimiza el pecado. O sea, el pecado es algo muy fuerte que nos sucedió. Y por eso Pablo, en los versículos 1, 2 y 3 de Efesios capítulo 2, está dando ese diagnóstico fuerte. ¿Sí? Pablo no está minimizando el pecado. Pablo está diciendo que el pecado nos afectó de una manera muy fuerte. Entonces no minimiza el pecado, sino que lo toma en serio. Ahora, esto es importante porque tal es el pecado que nosotros cometimos, entonces asimismo el poder de la gracia tiene que ser muy costoso. ¿Sí? Para nosotros la salvación es totalmente gratis. Recibimos la gracia como un regalo de Dios, pero esta salvación es totalmente costosa. No nos costó a nosotros, le costó a Cristo. Y podríamos citar Isaías capítulo 53 para los que de pronto leen mucho la Biblia, donde allí se nos muestra el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, es importante entender que la gracia no es un perdón barato, sino que la gracia, cuando nosotros miramos lo costoso que es, no para nosotros, sino para Cristo, que luego nos regala a nosotros la salvación, podríamos ir a la cruz entonces y mirar el costo tan grande. Y por eso les decía y les citaba Isaías capítulo 53, porque entonces nosotros deberíamos llevar nuestros corazones a la cruz, deberíamos llevar nuestros corazones nuestros corazones a la gracia radical de Dios en Cristo, porque allí en la cruz nosotros vemos una gracia tan grande, tan preciosa, tan hermosa, que inmediatamente eso nos debe llevar, digo nos debe llevar porque yo creo que los que meditamos a veces en la obra que Dios ha hecho en nuestra vida y en la gracia que Dios ha tenido para con nosotros, eso nos debe llevar a temblar de gratitud. Cuando nosotros vamos a la cruz y miramos la profundidad de lo que sucedió allí, entonces nuestro corazón tiembla ante lo que ante lo que vale esa obra tan preciosa, ante lo que vale esta salvación que hemos recibido por gracia. ¿Sí? ¿Cómo así que por gracia? Sí, porque no merecíamos esta salvación, pero Dios, por su infinito amor, por su infinita misericordia, nos dio vida. Por eso Pablo es tan enfático allí en este capítulo hablando de la gracia. Ahora es importante entender que cuando nosotros miramos que la gracia no es un perdón barato, que vamos a la cruz y vemos el costo de esta gracia que hemos recibido, cuando nuestros corazones saltan de gratitud por esta salvación tan grande, entonces deberíamos entender que pecar contra el que nos amó no solamente es peligroso, sino que es ingrato. Y esto es muy importante porque la gracia nos debe llevar a vivir de una manera diferente. Cuando nosotros recibimos esta gracia inmerecida de Dios, entonces esta gracia transforma toda nuestra vida. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, pensar en la gracia nos da una tranquilidad traumática. Yo sé que eso suena ahí como paradójico, pero si vemos lo indispensable y lo costoso de la gracia de Dios, esta nos llevará a una vida de tranquilidad traumática. ¿Por qué traumática? Porque la gracia expone quiénes somos realmente. La gracia nos expone y nos dice que somos, esto es un poquito fuerte, pero dice, la gracia nos lleva a pensar de que somos mucho peores de lo que creíamos. La gracia nos lleva a meditar y a pensar y a reflexionar acerca de nosotros y de nuestra condición antes de Cristo y nos lleva a una conclusión muy fuerte y es que somos quizás mucho peores de lo que creíamos. El orgullo y la autosuficiencia quedan al descubierto. Eso es lo traumático. Ahora, ¿qué es?
la tranquilidad. Por eso dije una tranquilidad traumática, ¿sí? Porque estamos pensando, la gracia nos lleva a meditar de que somos mucho peores de lo que creíamos y a la vez nos da una tranquilidad porque al mismo tiempo entendemos que somos mucho más amados de lo que jamás imaginamos. Si pudiéramos comprender esto tan profundo, si pudiéramos comprender el amor de Dios, y por eso les decía ahorita iniciando que la gracia es el amor divino que se da gratuitamente a quienes no lo merecen ni pueden ganarlo. Y esto nos lleva entonces a meditar y a tener una paz muy profunda, porque al mismo tiempo, como les decía, somos mucho más amados de lo que imaginamos. Yo no sé si usted algún día se ha puesto a pensar en cuán grande es el amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, cuando nosotros meditamos en eso, la gracia se vuelve el ancla de nuestra vida. La gracia nos ancla a Cristo. Esto es bien importante. Y les decía ahorita que la gracia nos debe llevar a vivir una vida transformada. ¿Por qué? Porque la gracia no solo cambia el corazón, sino que también cambia la conducta. O no cambia, la gracia, corrijo, la gracia cambia el corazón y no solamente cambia la conducta. Y aquí tengo un cuadrito, no sé si de pronto lo pueden ver bien, porque la gracia, vea, cambia nuestra motivación. Y vamos a hacer un contraste aquí entre la ley y la gracia del Evangelio, ¿sí? Entonces, la gracia cambia nuestra motivación, porque la ley, eh, cuando nosotros estamos motivados por la ley, entonces eh, todo lo que hacemos es motivado por el miedo al castigo, y eso no es lo que Dios quiere. En cambio, cuando nuestra motivación es la gracia del Evangelio, entonces nosotros vivimos una vida de gratitud al amor recibido. La motivación de nuestra vida es gratitud al amor recibido por Dios y no un miedo al castigo. A veces nosotros en algún momento quizás, si comprendimos de una manera errada el Evangelio, entonces nosotros servíamos y hacíamos las cosas con la motivación incorrecta, o sea, por miedo a ser castigados. Ahorita que hemos comprendido la gracia, hacemos las cosas o nuestra motivación es la gratitud al amor recibido. También es importante mirar la obediencia, ¿sí? Cuando nosotros obedecemos, según la ley, entonces obedecemos de una manera externa y forzada, ¿sí? No es algo que nace del corazón, sino que es algo que es solamente mera apariencia. Pero cuando nosotros obedecemos motivados por la gracia del Evangelio, entonces lo hacemos de una manera interna y gozosa. Se ve, se nota que estamos haciendo las cosas porque hemos recibido una gracia, un amor que no podíamos ganarnos, sino que ese amor se dio a nosotros, que éramos, que no merecíamos ese amor. Entonces, miramos otro ejemplo aquí, es el resultado. Según la ley, entonces, la ley, la conducta es modificada. Si vivimos según la ley, entonces vivimos con una conducta modificada. Si hacemos cosas moralmente correctas, y eso está bien, vivir de una manera moral es importante. Pero cuando miramos la gracia del Evangelio, entonces vivimos una vida moralmente correcta, pero por la razón correcta, y es porque tenemos un corazón transformado por la gracia de Dios. Qué bonito esto. Ahora, la raíz de lo que nosotros hacemos, la raíz de todo nuestro ser. Si nosotros lo hacemos obligados por la ley, entonces lo haríamos por una deuda o obligación. Sí, estaríamos siempre pensando que estamos endeudados con Dios y que estamos obligados a hacer ciertas cosas, pero no, la gracia del Evangelio nos lleva a pensar de que la raíz de todo lo que nosotros hacemos y la raíz de nosotros, incluso nuestro ser, sirve a Dios y hace las cosas para Dios por un asombro y por adoración. ¿Sí? Entonces, la motivación, la obediencia, el resultado y la raíz, según la gracia, es la gratitud al amor recibido
Según la gracia, en cuanto a la obediencia, lo hacemos de una manera interna, porque el corazón ha sido transformado y gozosa. Según el resultado, claro, el corazón ha sido transformado y la raíz de todo lo que hacemos es un asombro y adoración por Dios. Hay algo muy, muy bonito que vemos eh, haciendo un paralelo entre Efesios y Gálatas. Y me llama mucho la atención porque Pablo es muy enfático en Gálatas, en la carta a los Gálatas, hablando del peligro presente. Y el peligro presente en el que todos nosotros podemos caer en algún momento es pensar que podemos añadir condiciones a la gracia. Me explico, es volverla a un sistema de méritos disfrazado de religión. No, 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 nosotros no podemos añadir condiciones a la gracia. La gracia, vuelvo, insisto, es un favor inmerecido. No podemos volverla a un sistema de méritos de ninguna manera. Y Pablo, cuando va a Galacia, cuando escribe la carta a los Gálatas, Pablo defiende el Evangelio de una manera muy, muy apoteósica, por decirlo de alguna manera, porque Pablo defiende la gracia pura frente a quienes agregaban obras como requisito de la salvación. Sí, y volvemos al texto de Efesios, donde Pablo está diciendo que por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, y luego añade diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, no es por obras, no es por los méritos que nosotros podamos hacer, sino que es el favor inmerecido de Dios. Esto es importante entenderlo. Y entonces es importante también comprender que la gracia impacta todo. Mire, el Evangelio transforma cada área de nuestra vida. Y yo no sé si los que estamos aquí de pronto hemos experimentado eso. No sé si de pronto ahí puedan estar escribir en el chat. Eh, Hoy mismo, la gracia, ¿qué área de nuestra vida ha impactado? Porque la gracia tiene que impactarnos, el Evangelio tiene que impactar nuestra vida, tiene que impactar nuestro trabajo, tiene que impactar nuestra comunidad, en cómo inclusive a veces somos un poco prejuiciosos y vamos juzgando a todas las personas, pero la gracia nos lleva a mirar a las otras personas con los ojos de Cristo, con unos ojos amorosos, con unos ojos de perdón, con unos ojos de misericordia, ¿sí? Entonces, el Evangelio de la gracia de Dios transforma cada área de nuestra vida, el trabajo, cómo estamos viviendo nuestro Evangelio en el trabajo, cómo estamos viviendo nuestro Evangelio en comunidad. Mira, la justicia también es impactada, ¿sí? Y también nuestra eternidad. Entonces es bien importante este tema de la gracia. Yo creo que pensar en la gracia, como les decía ahorita, nos debe llevar a temblar de alegría, a saltar de emoción al pensar que este Dios ha sido tan bueno conmigo que aunque yo no merecía este regalo tan grande, Él, por su gracia, me ha otorgado esta salvación tan gloriosa. Y hay un ejemplo muy bonito, no sé de pronto cuántos hayan leído en algún momento la historia del hijo pródigo. A mí personalmente es una de las partes de la Biblia que más me fascina, porque cuando nosotros vamos a Lucas 15, vemos allí la historia del hijo pródigo. Es una historia, como le decía, bien conmovedora. A veces nosotros pensamos que el hijo menor es el protagonista de la historia, o quizás el hijo mayor es el protagonista de la historia, pero cuando leemos bien la parábola, nos damos cuenta de que el protagonista de la historia es el padre. Por eso allí en la última diapositiva puse el Dios que corre, porque es bien hermoso ver cómo nuestro Dios, de una manera hermosa, de una manera muy, muy preciosa, como tal como lo muestra San Lucas capítulo 15, el padre no espera que llegue el hijo. Eso está en San Lucas capítulo 22, San Lucas capítulo 15, el versículo 22. Nosotros estamos viendo allí esta historia
más o menos voy a tratar de contársela rápidamente, nos quedan 3 minutos para luego interactuar un poco. Esta historia es muy hermosa porque el hijo pide la parte de la herencia que le corresponde. Más o menos le estaba diciendo al padre, yo quiero que te mueras. Eh, el padre, de una manera, para la cultura de ese momento, de una manera desvergonzada, le da al hijo lo que el hijo le pide, y los escuchas originales que se encuentran en el capítulo 1 y 2 de San Lucas capítulo 15, usted se va a dar cuenta que el Señor le estaba hablando a publicanos y pecadores, y le estaba hablando a escribas y fariseos. Esos son los escuchas originales, dos extremos, hay dos extremos y hay dos figuras, el hijo mayor y el hijo menor, que nos describen estos dos extremos. Entonces, el hijo menor, que representa a los publicanos y a los pecadores, pide la parte de la herencia que le corresponde. El padre, de una manera vergonzosa, da la parte. Luego el hijo sale y se va de su tierra, abandonando su tierra, lo cual también es un insulto para los escuchas originales. Eh, y además de eso, va y gasta su dinero perdidamente. Luego su hermano mayor más adelante dice que él lo gasta todo en prostitutas. Y llega un momento, cuenta la historia, que el hijo gasta todo su dinero, pero llega una hambruna y el hijo se queda sin dinero y busca dónde trabajar, y le dan un trabajo cuidando cerdos. Y esto es aún más ofensivo para los escuchas originales. Y además de eso, él deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero él no podía, no eran digeribles para él. Pero en medio de eso, él tiene un encuentro con Dios, porque dice la palabra de Dios que él, volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre la gente tiene abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre, estoy muriendo de hambre. Dice: iré pues a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Y el hijo se apresura a ir donde el padre, pero la Biblia dice que cuando el padre lo ve de lejos, el padre salió corriendo. Esto es muy hermoso porque el padre no espera que el hijo llegue, a que el hijo llegue, sino que él corre a encontrarlo. Y esto es una actitud de gracia muy preciosa. Aquí estamos viendo una imagen de Dios tan grande, tan preciosa, porque es precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y el Padre corre, Dios viene a la tierra, se humilla, como lo dice eh, como lo dice Tesalonicenses capítulo 2, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y que el Padre corriera es una imagen muy bonita de gracia, porque eso hacía que el padre se tuviese que subir las faldas para poder correr. Y para los escuchas originales, esto era algo muy vergonzoso, porque los ancianos normalmente no corrían, los ancianos no se subían las faldas, eso era una vergüenza para un anciano, pero a este padre, cuando ve a su hijo, no le importa, sino que es tanto el amor que siente por su hijo, que él lo único que quiere es ir a correr, es ir, correr y abrazarlo y otorgarle un perdón completo. Miren que cuando el hijo llega, o cuando el padre abraza al hijo, en la historia, volvemos a Lucas 15, cuando el padre abraza al hijo y el hijo empieza a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando el hijo iba a decirle que lo hiciera como uno de los jornaleros, el padre lo interrumpe e inmediatamente le otorga unos regalos y unas bendiciones que incluso usted y yo hemos recibido en Cristo también. El padre dice: tráiganles calzado, tráiganle vestido y pónganle en el anillo, y vamos a hacer una fiesta. Vamos a matar el becerro más engordado, porque mi hijo, este hijo estaba muerto, ve en la conexión con lo que nos había pasado a nosotros. Nosotros estábamos muertos, pero nuestro Dios
nos dio vida, por gracia somos salvos. Entonces ven lo hermoso, porque vemos una iniciativa divina del Padre de correr a abrazar a su Hijo, y es lo mismo que hizo Dios, o lo mismo que hace Dios con nosotros. Y ahí vemos un amor bien hermoso que podemos ver en Romanos capítulo 5, el versículo 8, que yo quiero que lo leamos. Dice, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces esto nos lleva a pensar de que el amor actúa sin esperar merecimiento. Sí, volvemos a lo que significa el amor, a lo que significa la gracia, un regalo inmerecido. Dios nos ha dado su amor inmerecido. Y es importante entonces terminar con esto, diciendo, la gracia es el amor divino que se da gratuitamente a quienes no lo merecen ni pueden ganar.